Iba a poder gobernar, que significa estar seguro, refutarse o dejar de sostenerse en las propias fuerzas. Cuando yo voy conduciendo, probablemente mi esposa va tensa, pero mis hijos simplemente me dicen, ¿me puedo poner los audífonos? Sí, y se olvidan de la situación. No se preocupan por saber a dónde vamos, cómo vamos y en qué condiciones vamos a llegar. Se dejan llevar. En el pensamiento bíblico equivale exactamente a la idea de soltar las riendas, renunciar a la ansiedad del control humano para descansar por completo en la dirección de Dios. Cuando nosotros tenemos una situación en nuestra vida, una enfermedad, podríamos decir, lo primero es, me duele la cabeza, me tomo una pastilla. O me duele el cuerpo, me tomo una pastilla. Me corté, un curita. ¿Por qué no lo primero es orar a Dios? Ponernos en las manos del Señor. Cuando la situación se agrava y vemos que esto se sale de control, es cuando nos acordamos del Señor. Cuando ya no tenemos salida, es cuando nos acordamos del Señor. ¿Por qué no es la primera opción? Si nosotros nos vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 16, el título dice Alianza de Asa con Ben-Hadad. ¿Qué pasó? Dice aquí el versículo 1, en el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno del rey de Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Israel, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Basán, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey de Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra la ciudad de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abemei, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Solucionó el problema. Versículo 8. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Eso se ve en el capítulo 14. Versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Asa solucionó su problema, pero no consultó a Dios, no confió en Dios. De la misma forma,
nosotros a veces no queremos soltar las riendas. Soltar la rienda significa cesar el esfuerzo obsesivo de manipular cada resultado futuro. Transforma la perspectiva de miedo hacia una certeza interior por encima de la lógica terrenal. Es decir, no sabemos cómo lo va a hacer Dios, pero permitimos que Él tome la dirección de las situaciones en nuestra vida. Tenemos miedo de soltar y no saber el rumbo que tomaremos. La lógica me dice que nos vamos a estrellar y la responsabilidad me advierte que hay otros que dependen de mí, pero aún así sigue siendo miedo. En ocasiones, Satanás trabaja con nosotros de una forma muy sutil. Se acerca y nos dice como si fuera a aconsejarnos. Nos susurra dudas disfrazadas de lógica. Empieza a decir, ¿estás seguro? Porque puede pasar esto y puede pasar aquello. Planta en tu mente el temor vestido de prudencia. Dices, necesito cuidarme. Pero es temor y no confianza en Dios. Alimenta tu mente con posibilidades terribles hasta que quedas convencido de que tú debes actuar. Tienes que hacer algo. Vaya, no estoy diciendo que en cualquier situación nos quedemos quietos. Lo que estoy diciendo es que confiemos en que Dios tiene la rienda y Él va a saber manejar esta situación, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Por tanto, desconocemos, pero debemos dejar ese temor de lo que puede pasar y descansar en Dios, porque sabemos que Él va a actuar. Hoy venimos a orar, presentando agradecimientos a Dios y con el deseo de exponer nuestras necesidades y peticiones delante de nuestro Dios. Necesitamos aprender a confiar en que si oramos a Dios, Él va a responder. El tema está basado en Isaías, capítulo 30, versículos del 18 al 24. Dice el versículo 18, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Bienaventurados todos los que confían en Él. Pero nos empieza a carcomer una palabrita en este versículo. Esperará. Jehová esperará. Ese es el temor que nosotros a veces tenemos cuando hacemos peticiones, que no vemos una respuesta inmediata. Lo que hay es silencio. No vemos nada. Tener piedad significa sentir compasión, misericordia o clemencia hacia alguien que sufre, necesita ayuda o está en una posición vulnerable. El Señor va a probar tu fe. ¿Qué tanto estás confiando en Él? Él espera hasta que estás convencido de que solo Dios puede resolver la situación.
La fe no nace en los momentos de claridad, sino en los momentos más oscuros y más difíciles de nuestra vida. Ahí es donde realmente nace y se fortalece la fe. El silencio de Dios es donde descubres si crees por emoción o por convicción. Si simplemente es un sentimiento de, sí, yo creo en mi Señor, pero empieza a oscurecerse el día, empiezas a ver a los lados y no hacia arriba. O si tu fe es por convicción, simplemente ves hacia adelante porque sabes quién está contigo. Por eso el salmista en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa era su confianza. La confianza no se improvisa, se forja, se cultiva. La respuesta de Dios siempre dependerá de tres factores: el momento, el propósito y su soberanía. Nosotros a veces pedimos al Señor y deseamos tener una respuesta en particular, pero la confianza se basa en conocer a Dios, y si conocemos a Dios, sabemos que Dios siempre tiene un momento para responder, porque su sabiduría es inmensa y Él sabe exactamente lo que nos conviene. Pero adicional a ello, hay un propósito. Y este propósito es de Dios para con nuestra vida y nuestra edificación. Y sobre todo ello está su soberanía, si Él lo permite o no lo permite. Nosotros nos damos cuenta en la vida de José. Él fue entregado, vendido, encarcelado, traicionado, olvidado, porque no era el momento, pero Dios tenía un propósito para él. Y en su momento, él llegó a estar en la segunda posición de mandato en aquel lugar. ¿Para qué? Para que se cumpliese en él el propósito de traer a los hijos de Israel a Egipto. Y esa es la soberanía de Dios, que Él decide, aunque te vaya bien o te vaya mal, Él sabe qué es lo que tiene para cada uno de nosotros. Podemos verlo en la vida de Moisés, en la vida de David. David fue ungido como rey, pero no era el momento de tomar el trono. Estuvo siendo perseguido, pero el propósito era que David tomara el trono. Y en la soberanía de Dios, Él permitió que pasara este tiempo hasta que estuvo listo para tomar el trono de Israel. Nos damos cuenta de que el Señor va a tener una respuesta. Y esta respuesta, como les digo, depende mucho de nuestra confianza. ¿Qué tanto confiamos en el Señor? ¿Cómo se forja la confianza? Continuamos en Isaías capítulo 30. Dice el versículo 20, bien que os dará el Señor pan de congoja y aguas de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros.
Dios permite que su pueblo pase por momentos de dolor, escasez y profunda angustia, pero no lo abandona para siempre. La promesa central de Dios, el maestro o guía, es que no se esconderá más de su pueblo. Y nos damos cuenta que el Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo se forja la confianza? Mediante la comunicación, mediante la presencia. Él prometió estar ahí, pero también hay trabajo de nuestra parte. Conocer a Dios es un camino personal y espiritual que se basa en la fe, la oración y la lectura de las Escrituras. Nosotros conocemos aquel dicho que dice, para conocer a Andrés, no se lo saben, vive con él un mes. ¿Cuántos hemos vivido realmente un mes en comunión con el Señor, en lectura y en oración? Cuando empezaron a salir con sus parejas, no era de que, sí, te veo nomás 5 minutos y nos vamos, o nos vemos la próxima semana. ¿Cómo sería una relación así? ¿Habría confianza? Lo que uno quiere es conocer más a esa persona. Pasas más tiempo comunicándote con ella. Pasas más tiempo estando con ella. Lo mismo es con el Señor. Necesitamos hablar con Él, conocerlo a Él. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra. Porque aquí nos dice qué es lo que quiere. Y aquí nos dice quién es Él. Y aquí nos dice cómo es su carácter. Qué le gusta y qué no le gusta. Por lo tanto, esa confianza se tiene que forjar mediante esa comunión con Dios, con la lectura y la oración. Necesitamos trabajarla. De lo contrario, vamos a empezar a flaquear. O el adversario va a empezar a meter esa semilla de duda en nuestros corazones. También se forja en el saber escuchar. Dice el versículo 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Debemos de aprender a escuchar a Dios. Y no me refiero a escucharlo a través del predicador. No me refiero a que vamos a esperar un sueño en el cual nos va a hablar. Cuando conocemos a Dios, cuando nos acercamos a Él, empezamos a escuchar su dirección. El saber escuchar es parte de la confianza. Dios no te pide que lo entiendas todo. Él no necesita tu análisis, necesita tu rendición. La fe no es emoción, es decisión. No es euforia, es constancia. Dios no te habla para darte tranquilidad, te habla para darte dirección. Cuando Dios habló con Moisés, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dijo cuál era, pero le dijo hacia dónde tenía que ir. Y esa fue la fe de Abraham, que siguió la indicación sin tener que decir,
¿A dónde? Y esa es la fe que debemos de tener nosotros, de que el Señor nos va a llevar aunque haya duda en nuestros corazones. En Mateo 14, del 22 al 33, nosotros podemos ver la historia de Pedro sobre las aguas. Bueno, yo sé que el título dice Jesús anda sobre el mar, pero en este caso nosotros somos Pedro. Y conocemos esa historia, cómo el mar estaba embravecido, cómo era de noche, cómo soplaba el viento, pero venía el Señor Jesucristo caminando sobre el agua. Y Pedro le pidió, Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Y al principio no hubo problema. Comenzó a caminar. ¿Cuál fue el problema? La duda. Aunque el cielo no esté firme, aunque el suelo no esté firme, aunque el viento sople, aunque la oscuridad te rodee, Dios está construyendo el camino delante de ti. No antes, no después, sino en el momento exacto en que decides confiar. No te muestra el panorama completo, porque quiere que dependas de su voz, no de tu visión. Quiere que confíes más en su carácter que en tus cálculos, porque si te muestra todo, dejarás de buscarle. Pero como no ves todo, te obliga a caminar cerca de él y ahí comienza tu transformación a una mayor confianza, porque sabes que él está a tu lado. Y así podemos caminar por cualquier situación, así haya tempestad, así haya tinieblas, así haya vientos que nos quieran derrumbar. Con el Señor a nuestro lado, podemos caminar siguiendo su voz, siguiendo su dirección, porque Él sabe cuál es el camino correcto que debemos nosotros seguir. Y una vez que empezamos nosotros a crecer en la confianza, a fortalecer esa relación que nos ayuda a dejarnos ir, a soltar esas riendas, a decir, yo me siento en el asiento del vehículo atrás porque sé que el Señor me va a llevar y sabe por dónde debemos de ir. Aquí entra la sinergia. ¿Por qué usa esta palabra? La sinergia es la acción conjunta de dos o más causas o elementos cuyo efecto final es superior a la suma de los efectos individuales que se obtendrían si operaran por separado. Yo sé que no me entendieron. Sinergia es trabajar en conjunto, que haya cooperación. ¿Por qué le digo sinergia? Bueno, le pregunté a la IA y me dice que la empatía suele ser el cimiento que genera la confianza. La empatía es la capacidad de percibir, comprender y compartir las emociones y los pensamientos de otras personas. Para mí, la confianza en Dios genera una empatía, que es percibir, comprender y compartir las emociones y los pensamientos de Dios. Y entonces llega ese momento en el que nosotros queremos tener esa empatía con Dios por sus mandamientos, estatutos y preceptos. ¿Por qué? Porque ha llegado esa confianza tal que entiendo lo que Dios quiere de mí. Versículo 22 de Isaías 30. Entonces profanarás las cubiertas de tus esculturas de plata
y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro, y las apartarás como trapos asquerosos. Sal fuera, les dirás. Isaías estaba hablando de un pueblo idólatra, un pueblo que estaba desviando su corazón de Dios, que estaba perdiendo esa confianza en el Señor. Pero les decía, cuando vuelva esta confianza, cuando recuperes esa relación con Dios, vas a entenderlo, vas a conocerlo y vas a querer hacer lo que Él desea de ti. Y entonces vas a apartar todo aquello que te estorba y vas a buscar esa santidad que el Señor tanto te ha pedido. Necesitamos confiar en el Señor, conocerle, acercarnos a Él. El fortalecer y hacer crecer tu confianza en Dios no significa que tus peticiones serán contestadas como tú esperas, sino que tendrás la capacidad suficiente para entender que Dios es soberano, que Él tiene el control de todo, que hay un propósito para tu vida y solo debes seguir el camino que Dios ha preparado para ti. Y en su momento, Dios te dará la sabiduría suficiente para entender su voluntad. José fue vendido, José fue encarcelado, como vimos, pero cuando se encontró con sus hermanos, él les dijo, Dios me puso aquí o me llevó por todo este camino porque Él sabía a dónde teníamos que llegar. A pesar del sufrimiento, José entendió que el camino que siguió era porque Dios así lo había decidido para bendición de sus hermanos, de su familia, de Israel. Nosotros también debemos fortalecer esa confianza en Dios. Vamos a orar, vamos a pedir, pero vamos a relacionarnos y a tener comunión con Dios para que crezca esa confianza y entendamos que solo en Dios hay respuestas, pero estas son en su momento, con su propósito y por su autoridad. Vamos a orar. Señor Dios, Padre bendito, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a fortalecer esa relación que a veces tenemos olvidada contigo, Señor, para confiar, Señor, en que tú eres Rey soberano, que todo está bajo tu control y que tus caminos, Señor, son tan altos que nos llevan a bendiciones que nosotros ni siquiera hemos imaginado. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.